Feliz Navidad. Espero que hayan cenado rico, no estén muy crudos y que en esta mañana, ya mediodía de Navidad caluroso, tengan muchos regalos en su pino, como en años anteriores lo hice en Facebook. El día de hoy quiero compartirles un cuento navideño de fantasmas, que es una tradición victoriana y que desde hace varios años he estado retomando, ahora pues a través de aquí de Instagram, a ver qué tal nos va. Y este cuento navideño de fantasmas se llama El Sillar. Las luces se encendieron de pronto, aunque tenía las persianas de la oficina abiertas. Pasaban de las 5:45 de la tarde y ya no estaba nadie más en el despacho. Era 24 de diciembre, todos los empleados habían marcado la salida a media jornada, listos para enfrentar el mar de tráfico y gente que inundaba las calles del centro de Monterrey desde que depositaran el aguinaldo. Carlos desvió la mirada de la pantalla de su laptop, donde la imagen 3 del edificio El Sillar desticaba contra el cerro de la Silla al fondo. Tras las ventanas, el cielo gris oscuro era una mezcla de gases de combustión, partículas suspendidas provenientes de las pedreras y nubes bajas de lluvia, por lo que en realidad era imposible ver aquel famoso cerro. En la pantalla negra de su teléfono celular silenciado, una notificación le indicó que tenía un mensaje de Yanei. Al toque de su índice en el dorso negro del aparato, vio una foto de ella saludándolo desde un jacuzzi, portando un breve bikini y sonriendo. En 6 meses, cuando el proyecto estuviera terminado, le dedicaría unos días a ella. Con el revenue y su comisión, podrían irse de viajecito juntos. Se calzó los zapatos, había adquirido de los coreanos el hábito de trabajar descalzo, y echó atrás el sillón de piel. Con un clic bloqueó la laptop y se puso de pie. Dio por terminado aquel día. La oficina estaba cálida, pero las gotitas de condensado agrupadas sobre el vidrio de la ventana le indicaron que afuera la temperatura descendía. Se puso la chaqueta que colgaba del perchero, echó el celular a la bolsa del pantalón y con una palmada apagó las luces. Los cubículos de los empleados hacía rato estaban desocupados, la tercera parte desde la hora de la salida, otro tercio vacante por aquellos a quienes había tenido que dejar ir tras un par de años de teletrabajo post-pandemia, y un tercio más después de ser liquidados tras la compra de la licencia de software de IA el mes pasado. Se encaminó al elevador sonriendo. Casi todas las oficinas del edificio estaban desocupadas, por lo que el piso de cerámico se mantenía limpio y con una necesidad mínima de mantenimiento. Las puertas plateadas se abrieron ante él. El interior olía al aromatizante rociado por la mañana. Descendió al sótano 1. Su SUV era el único vehículo estacionado y a unos metros un guardia privado miraba distraído la pantalla de su celular. Carlos caminó sin prisa hacia el espacio reservado para él y el hombre de la tercera edad alzó la mano para saludarlo. «Que pase bonitas fiestas, arquitecto». Carlos le sonrió y asintió con la cabeza antes de abordar su vehículo. Cuando subió la rampa, se detuvo bruscamente. Aquel mar de gente que los empleados habrían enfrentado 3 horas antes se agitaba sobre la acera, ahora evadiendo con prisa el cofre de su camioneta. Eran cientos y cientos de personas, incontables caras morenas con las cabezas cubiertas por gorras o sombreros, ojos mirando hacia la nada, mentes pensando en alcanzar el camión entre tiempo, antes de que esa lluviecita fina retrasara más las compras de último minuto, cuando se desplomara en forma de aguacero. Carlos tocó el claxon cuando el semáforo cambió a verde y le echó encima el vehículo a un autobús de pasajeros, entremetiéndose junto a un camión de cervecería y a un taxi. En la ciudad nunca se veían las estrellas, pero el río de luces rojas traseras tapizando la avenida frente a él rivalizaba en número con aquellas. Se extendían por cuadras y cuadras hasta donde la brizna permitía la visibilidad. Un haitiano cargando a un niño pequeño pasó por su lado ofreciendo paletas. Carlos pulsó el botón de cierre de los seguros. Una hora después, seguía atorado en el tráfico del primer cuadro de la ciudad. La lluvia arrastraba botellas vacías de refresco, papeles y bolsas de basura que acumuladas en una esquina ya obstruían el drenaje. A nivel de banqueta, aquella laguna era tan profunda que cubría la parte inferior de las ruedas de los carros,
un estancamiento que los conductores con prisa arrojaban en oleadas pardas de agua sucia a la ya chorreante ropa de los montones de gente que se apiñaban alrededor de la parada de la Alameda. Carlos pensó que si ya estaban todos mojados, poco debería importarles aquello. Encendió su vapeador. La aplicación de tráfico en la pantalla le mostró el mapa de las calles del centro, donde el tránsito parecía detenido, todas coloreadas en rojo, ríos de gasolina y sangre coagulados bajo la lluvia que hacía aún más difícil el traslado. Como si hubiera entrado de pronto a un auto lavado, la lluvia cayó con más fuerza sobre el parabrisas, ahogando con ronco golpeteo el villancico de Mariah Carey, que sonaba de nuevo en el radio. Los limpiaparabrisas tallaban el cristal inútilmente, y los automóviles y camiones seguían avanzando despacio en la noche temprana. Más adelante, destellaba la torreta de una patrulla de protección civil, atravesada antes de llegar al paso a desnivel, y observó cómo los otros conductores se desviaban hacia una avenida lateral con las intermitentes encendidas. Seguramente, el paso estaba inundado y por eso lo habrían cerrado. Carlos apagó el radio y exhaló el humo del vapeador. Escuchando el fuerte tamborileo de la lluvia en la carrocería, vio el agua acumulada entre los vehículos que les llegaba arriba de media llanta a los sedanes, e incluso una vieja pick-up ya estaba subida a la rampa de una gasolinera, arrojando una columna de vapor nebuloso por el cofre abierto. Carlos volanteó, metiendo el hocico cuadrado de la SUV entre las defensas de dos vehículos. Le pitaron. Las gotas de lluvia, largas y gruesas, lanzas blancas, destacaban delante de sus faros. Maniobró de nuevo y se integró al flujo de vehículos en aquella lateral que no estaba diseñada para recibir tanto tráfico. Otros dos automóviles pequeños que se habían subido a la banqueta entorpecían más el flujo, incapaces de seguir avanzando. A la cuadra siguiente, las lámparas mercuriales estaban fundidas. La única luz en la negrura era la de los automóviles. 20 minutos después y a 2 cuadras de distancia de la avenida, el agua que corría con fuerza le llegaba a las puertas a varios automóviles, tapaba la banqueta y sus olas barrían las fachadas de algunas casas viejas, rompiendo contra sus entradas. Las chorreras vomitaban incontenibles torrentes, acalladas por el atronador golpeteo del agua que no cesaba. Carlos miró el tablero. Le quedaba un cuarto de tanque de gasolina, más que suficiente para llegar a casa. Fue en ese vistazo cuando el símbolo de la batería se encendió en color rojo y los faros parecieron parpadear. Carlos maldijo al fabricante chino y puso su direccional. El sabor a vainilla del vapeador fue sustituido por un retrogusto amargo en su saliva. El corazón se le detuvo, primero hinchándose y luego encogiéndose con fuerza en un resuello, haciéndole difícil respirar. Pinche ciudad, pinche drenaje tapado por la gente sucia, pinche camioneta híbrida hecha en China. Estaba en la bocacalle de una lateral estrecha. Volteó a ella y vio cuando se apagó el semáforo que a lo lejos parpadeaba en amarillo, dejando la cuadra a oscuras. Tomándolo como mal presagio, puso la direccional, subió la llanta delantera al borde de la banqueta y giró para meterse en una callecita lateral. El rumor del agua que corría debajo de la SUV era audible a través del piso de lámina. Algo que llevaba la corriente golpeó con mucha fuerza la puerta de atrás, y Carlos mantuvo el acelerador pisado al ver a unos metros una rampa inundada que sobresalía de la superficie inquieta y negra, hendida por la lluvia torrencial e iluminada por sus luces. El oleaje causado por su avance regresó pronto a él, haciendo zozobrar la camioneta como si de un bote se tratara. Los faros de nuevo parpadearon, pero Carlos ya había subido 2 llantas a la rampa de un predio demolido, donde un anuncio de propiedad privada colgaba de la malla ciclónica. Puso la mano en la llave y dudó en girarla. Si apagaba el motor, tal vez no podría encenderlo de nuevo. Si no lo hacía, gastaría más gasolina. Bonita Navidad. Debería estar con Yaney en el Airbnb de Austin tomando margaritas, pero el imbécil de Luis había hecho mal las proyecciones y sin ese reporte habría sido imposible presentar el proyecto a la financiera el lunes. Además, Raquel no pudo convencer al tipo ese de vender el terreno que necesitaban para la edificación, y Carlos había quemado un cartucho con el municipio para que le aplicaran aquella multa por maleza crecida. De haberse resuelto con eso, habría podido alcanzar a Yaney en el vuelo del viernes pasado, pero el tipo se había amparado argumentando que aquel montón de piedras eran patrimonio histórico del casco viejo.
¿Cuál patrimonio histórico si no eran más que 3 paredes grafiteadas y unas baldosas rotas? Si tanto le interesaba la casa de sus abuelos, ¿por qué no invertía para arreglarla?, maldijo para sí mismo. Los faros se apagaron. El motor murió sin que él girara la llave. Carlos trató de arrancarlo 2 veces sin respuesta. Maldijo de nuevo y le dio 2 manotazos al volante. Miró el celular. Ya iban a ser las 8 de la noche y no tenía señal. Maldijo una vez más, ahora a Luis, a Raquel, a los quisquillosos de la financiera, pero sobre todo al idiota ese que había retrasado el proyecto con su amparo, y a los chinos y sus teléfonos corrientes. Notó que sin la calefacción, los vidrios estaban empañados, y a una cuadra de donde se había quedado, el tráfico detenido era ahora solo un enorme racimo de luces rojas deformadas por la cortina de lluvia. Lo que exhaló no era producto del vapeador, sino el vaho condensado en un aire que se enfriaba rápidamente. Unos golpecitos suaves en su ventanilla lo sobresaltaron. Había una figura opaca, sosteniendo en la oscuridad un paraguas negro que chorreaba. Carlos titubeó y de nuevo le golpearon 3 veces el vidrio. La persona, distorsionada por el agua que escurría, le indicó con la mano que bajara el vidrio. «No puedo, no tengo pila», alzó la voz Carlos señalando el tablero. De nuevo una mano pálida se abatió de arriba abajo. Y una voz tenue por el rumor de la lluvia insistió. «Está lloviendo muy feo, venga conmigo». Parecía una mujer mayor. Carlos miró de un lado a otro, sin más opciones que quedarse ahí sin calefacción o resguardarse en casa de la mujer. Maldijo de nuevo. Quitó las llaves del encendido y abrió la puerta. La mujer dio un paso atrás y le acercó al paraguas en un vano intento de que no se mojara. Al sacar la cabeza, un chorro de agua helada se le metió por el cuello de la chaqueta y le recorrió brevemente hasta la mitad de la espalda. «Pásele, no se moje, no se moje». Carlos sintió de inmediato aquel río sucio y gélido metiéndosele en los pies. Ahogó una mentada de madre y se ubicó al lado de la mujer, quien sostenía el paraguas y caminaba asombrosamente deprisa para su edad. Ella llevaba unas botas de hule blancas, similares a las que se usan en las plantas de alimentos, mientras que él echaba a perder un par de mocasines italianos y unos calcetines nuevos. La mujer, arrebujada en un chal de rayas y tocada con gorro de lana, subió los 3 escalones que separaban la entrada del arroyo que era la calle, abrió una de las hojas de la puerta herrada y fue tragada bajo un ancho arco de piedra, seguida de cerca por Carlos. Dentro el aire cálido y seco contrastaba con la sensación desagradable de pies entumecidos de frío por el agua helada. La luz en la entrada era amarillenta, proveniente de un foco que colgaba de lo largo de un cable, extendido hasta el alto techo del pasillo, donde se apreciaban unas vigas. De pie junto a la entrada pudo apreciar que la diminuta sala de estar era solo una mecedora y un sillón separados por una mesita de centro, sobre la que reposaba en un camino de mesa bordado y un jarrón antiguo. El piso era de esas pequeñas losetas de pasta color terracota con motivos blancos que al unirse en grupos de 4 formaban un patrón floral. Caminó por el pasillo siguiendo a la mujer, que parecía murmurar algo. «Gracias por invitarme a su casa, pero no quiero molestarla. Ay, mijito, traes los pies empapados». A la luz interior, la mujer debía tener ya más de 70 años. Se le veían grises los mechones de cabello mal teñidos que le salían por debajo del gorro. Sus manos salpicadas de manchas pardas sobre la piel tostada estaban rematadas por uñas pintadas con gruesas capas de esmalte rojo oscuro, sobresaliéndole de las mangas de un suéter de verde de punto grueso. Ella le ofreció unas alpargatas tejidas con estambre y una toalla de manos deslavada. Portaba lentes con marco dorado, igual que sus incisivos. Sus pequeños ojos estaban sepultados entre los pliegues de las arrugas de su párpado y su rostro. Carlos sonrió cortés, se quitó la chaqueta, se sentó en el sillón de la sala, se descalzó y se secó los pies antes de cubrirlos con aquel tejido suave que pronto le entibió los dedos. «Lávate las manos, vamos a cenar de una vez». La mujer le daba la espalda de nuevo y señaló el fregadero de una cocina en la que la estufa de gas encendida mantenía la olla del ponche bien caliente. Ella la destapó. El aroma a vino tinto, tejocotes y canela llegó a él, trayendo una memoria lejana que no terminó de ubicar.
Se frotó las manos con detergente en el agua templada y se secó con una toalla de papel de la encimera. Miró a la mujer que avanzaba hacia él ofreciéndole un jarro con el ponche al tiempo que ella aspiraba el aroma de su taza. Carlos sujetó el jarro por el asa y siguió a la mujer por una puerta batiente. No había reparado en el comedor cuando entró. Era de mezquite para 6 personas y apiñándose para tratar de ocupar el centro, vio la cena de Navidad. Había una fuente rebosada con tamales borrachos acompañados de un gran tazón de frijoles, un platón con buñuelos junto a una salsera de piloncillo, otro alojando una gruesa pierna mechada y en una olla ancha de peltre, generosas porciones de cabrito en salsa amenazaban con caerse al mantel desde el tope del montón que formaban. Flanqueando el banquete, 3 anchas botellas de sidra esperaban el descorche de los invitados ausentes. Carlos sintió que su estómago le reclamaba, contraído como una boca grande que desea tragar y solo encuentra el aire. Era como una postal antigua, como un cuadro de Norman Rockwell, y a un lado de la cabecera, sonriendo en silencio, la mujer que lo había invitado a entrar a su casa habló. Mis hijas y nueros no van a venir, y mire cuánta comida hice, ni modo que me la termine yo toda solita. Ándele, siéntese ahorita que está todo caliente. Carlos le dio un sorbo tímido al ponche. Descubrió que se había entibiado lo suficiente y lo apuró de 2 tragos. Él se sentó al lado izquierdo de la cabecera y la mujer tomó su plato, sirviendo en él 3 tamales, frijoles, una buena porción de cabrito y otra más de pierna. La sinfonía de aromas salados, dulces, envinados y ahumados le encogió el vientre con una dolorosa punzada de hambre. Sintió que respiraba agitado, sin saber por dónde empezar, y clavó el tenedor en un pedazo de cabrito. Masticó rápidamente. La carne suave resumó grasa tostada. Era tan deliciosa que no pudo evitar llenarse la boca con 3 pedazos más y cerrar los ojos antes de tragar. Miguel Herrera para servirte, mijito, interrumpió ya sus pensamientos después de verlo pasarse un bocado de tamal. Carlos Martínez, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a pasar. Le prometo que le voy a pagar lo que me coma. En cuanto agarre señal el celular le transfiero. Ya habían desaparecido de su plato el cabrito, 2 tamales y la mitad de los frijoles. No es necesario. No hay que olvidar a los santos peregrinos, que una noche como esta pidieron posada y nadie les quiso dar. La anciana miraba ahora una fotografía oval en la pared pensativa. Carlos tragó los últimos bocados y se mojó el esófago con más ponche recién servido antes de enfocar la mirada en la fotografía. Es doña Salustia. Ella nos heredó esta casa. Era comanche y peleó junto al zorro del Chaparral. Muy brava la bisabuela. Dicen que a los invasores que capturaron, ella los colgó de las patitas y les cortó el cuello como le hacía a los marranos. Luego conoció a su viejito, y dicen que se volvió otra que hasta la iglesia iba, y cuando le preguntaban sobre la guerra con los gringos, nomás se reía y decía que no se acordaba de nada. Pero sí se acordaba, como se acuerdan las paredes viejas de los que vivieron entre ellas. Te sirvo más, mijo, te sirvo más poncho, ¿quieres una cervecita? Carlos asintió en repetidas ocasiones, con un movimiento de cabeza apuntando a las viandas con el mentón salpicado de salsa antes de limpiarse con una servilleta. De nuevo el plato estaba colmado delante de él, pero estaba lejos de sentirse satisfecho. La anciana le puso enfrente una botella ámbar de cuartito y se la echó de hidalgo, aliviando con el carbonatado frío la intensa actividad del ácido estomacal. Y luego vino la inundación de 1909, continuó ella. Mi abuelo y sus hermanos se treparon al techo. Ahí se quedaron esos días, guareciéndose nomás con un petate, esperando a que bajaran las aguas. Todos los muebles se perdieron y hasta animales muertos hallaron enterrados en el lodo que la corriente metió por puertas y ventanas. Pero la casita aguantó, firme como la ve ahorita. Nada le hizo la crecida que arrancó sabinos y anacuas a su paso. Un reloj de péndulo dio varias campanadas. Carlos no se había percatado de él y no alcanzó a contarlas para saber la hora.
Sacó su celular de la bolsa del pantalón y solo le apareció el icono de batería en rojo. Extraño. Volvió a guardarlo y bebió otra taza de ponche que la viejita le había vuelto a llenar mientras sin que él se diera cuenta. ¿Hacía cuánto no disfrutaba un banquete así? Pensó que tendría que aflojarse el cinturón, pero después, aún no. Clavó sus dientes en otra lonja de pierna y la rodeó con su lengua para engullirla. Las patas de elefante de cristal verde llenas de sidra parecieron susurrarle la idea de destaparlas y alargó la mano. ¿Quieres una copa, mijo? ¿Cómo le gustaba esa sidra a mi papá? Él se fue de bracero en el 43 a los Estados Unidos y nos quedamos aquí solas mamá y mis hermanas. Pero luego regresó con gustos de allá. Decía que esa sidra sabía igual que una había probado un fin de año en Los Ángeles. El corcho saltó de la botella. La espuma blanca llenó su copa y bebió de ella antes de rellenarla. El dulzor de la manzana fermentada le dio un antojo enorme de buñuelos. Dejó la copa y atrajo hacia el plato donde estos reposaban para después derramar sobre ellos la mitad del piloncillo contenido en la salsera. ¿Te gustan los buñuelos? Miguelia sonreía, con las manos pacientemente cruzadas delante de ella, apoyando los codos en los descansabrazos de la silla de la cabecera. Su plato aún contenía medio tamal y una porción de frijoles. Carlos asintió antes de reventar una enorme burbuja de harina frita con la comisura de la boca relamiéndose el aceite. El crujido que retumbaba dentro de su cabeza hizo eco del repiqueteo de la lluvia que parecía no disminuir afuera, y las palabras de la mujer seguían borboteando desde su memoria, derramándose generosamente sobre el aire cálido del comedor. Sí, mijo, tuvimos navidades muy bonitas cuando mi marido trabajaba en la maestranza, pero luego la cerraron y se vinieron tiempos bien difíciles. Cuando se vino la devaluación, ya mero y vendemos la casa. ¿Cuánto pide? ¿Perdón? Doña Miguelia. Carlos se secó los restos de piloncillo de la boca. Vive usted en una ubicación privilegiada en plena zona centro, la de más alta plusvalía en el primer cuadro. Es buen momento para vender. Yo me dedico a esto, yo le puedo conseguir el mejor trato para que se vaya a vivir más cerca de sus hijas. Así como veo la construcción, yo creo que 3 millones sí le pueden dar. Podrían darle 4,5, pero Carlos hizo un rápido cálculo de mental para maximizar sus ingresos sin que el precio de compra sonara poco atractivo. No, mijo, no está en venta. Yo aquí me quiero quedar mientras Dios me preste licencia. ¿Y si le ofrezco cambio un loft? La anciana lo miró demostrando que evidentemente no sabía a qué se refería. Un piso en un desarrollo vertical, el más moderno de la zona. Yo me dedico a eso. Si yo hablo mañana, usted podrá elegir el que más le convenga. Y tenemos elevadores, no va a tener que preocuparse de subir escaleras. Le tomo sus escrituras a cuenta. Carlos sonreía convencido de que en este trato era ella quien ganaba más. Pero doña Miguelia tenía rato paseando una respuesta que se le había pegoteado detrás de los labios, que se movía sin articular. Sus ojos opacos reflejaron la luz tenue del foco que colgaba sobre el comedor y habló. No está en venta. Ya compraron el terreno de al lado. Ya compraron toda la manzana de atrás. Dígame, ¿para qué quiere mi casa? ¿Para qué quiere estas 4 paredes de sillar viejo? ¿No es suficiente con lo que ya tiene? Lo que pasa es que los cimientos deben ser profundos y los planes de desarrollo a largo plazo se hacen por distritos que ocupan varias cuadras, para tener edificios bonitos como los de Los Ángeles, donde vivió su papá. Mire, ni usted ni yo. 4 millones para que esté más cerca de sus hijos. Carlos asintió pensando que la venta era suya, ya que el precio además incluía el costo de tan generosa cena. Creo que tienes demasiada hambre. La mujer estaba recargada en su respaldo, serena y clavándole la mirada con las manos aferradas al descansabrazos. Su plato aún mantenía la misma porción que se había servido, como si apenas hubiese probado bocado y no hubiera dado más que un sorbo a la copa de sidra. Carlos miró la mesa. No había buñuelos, más de la mitad de la pierna había desaparecido.
Solo 4 tamales yacían en la fuente, 2 botellas vacías de sidra estaban volcadas sobre la mesa, y del cabrito en salsa solo quedaban un par de huesos estancados en el fondo de la olla. El mantel mostraba derrames y descuidadas salpicaduras alrededor de la vajilla. Cuando se vio las manos, Carlos notó que las mangas y pechera de su camisa eran un cuadro de Jackson Pollock de manteca, jugos, salsa y escurrimientos de sidra, cerveza y ponche. Se puso de pie. Alargó la mano hacia la servilleta, pero la desvió y asió lo que restaba de la pierna, inclinándose sobre ella impaciente por la lentitud de sus manos para llevarle alimento a la boca. En su estómago sintió de nuevo aquella punzada, como un puñetazo, y un vacío que los grandes bocados de carne prometían en vano aplacar. Una campanada lenta y mecánica marcó la media. ¿De qué hora? ¿Las 10? ¿Las 12? Sentía la opresión del cinturón en su vientre hinchado, sus intestinos rellenos como longanizas, su panza convertida en cuero de marrano cargado de alcohol hasta las manitas. Sintió su garganta tan atascada de bolo que se empinó el pico de la botella hasta dentro de la boca para tragarse todo aquello que le inflaba los cachetes, tensándole el cuero adherido a las encías, sin saber cuál era la carne de su lengua y cuál la de la cena, sin dejar de sentirse vacío, aunque se le desencajaran las mandíbulas y salieran volando los botones de su camisa completamente embarrada, bajo la cual su cuerpo, su alma, se había convertido solo en un gigantesco estómago tan vacío que parecía que el mundo entero no era suficiente para saciarlo. A media mañana de aquel día 25, un vecino encontró el cuerpo de Carlos Martínez tras la fachada destruida de la casa abandonada. Tirado boca arriba sobre las lajas rotas y el lodo, su vientre monstruosamente abultado le hizo creer que tenía varios días de muerto. Los peritos del servicio médico forense llegaron tarde y, malhumorados por la cruda de Nochebuena, después de acordonar la zona, se percataron que el sujeto estaba descalzo, tenía apenas unas horas de muerto, y todo su tracto digestivo estaba relleno a la fuerza con una mezcla de arcilla y roca calcárea, ambas comunes en las construcciones más antiguas de la ciudad. Su ropa estaba también manchada de la mezcla, como si se hubiera lanzado de cabeza a un torrente de lodo, pero el sedimento depositado en la calle por esas corrientes de la noche anterior no era de ese color. Lo único de aquel tono eran los restos de la casa carcomida por los años y la lluvia ácida, donde esa Navidad aquel pálido arco de piedra regurgitó aquel cadáver hinchado bajo la fría mirada de los edificios vacíos que se elevan sobre la ciudad. Y ese fue nuestro cuento de Navidad de fantasmas de este año. Espero que les haya gustado. Espero que lo vean después de haber comido el recalentado y no antes. Feliz Navidad, que tengan un bonito fin de año y nos vemos en la próxima. A volar.